Dale. Bueno, bienvenidos a todos y todas, muchas gracias por la presencia, tanto de los participantes que se van sumando a distintos lugares, como a los y las expositoras de este panel que decimos llamar Nuevos Enfoques en materia de integridad y de transparencia, el cual se inscribe en el Quinto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, que en esta edición se llama Estado, Sociedad y Pandemia, el desarrollo en tiempos de incertidumbre. Agradezco especialmente al área de Políticas Públicas de la Flaxo y a su director Daniel, y a la UMED, que son organizadores de este evento y que nos hicieron llegar la propuesta de llevar a cabo un panel con la temática de integridad en el marco de una nueva edición del Congreso. Gracias a Flaxo Virtual por el soporte de la actividad y en especial a Arturo Trinelli, que estuvo coordinando y gestionando la organización de los paneles y del Congreso, que es muy vasto, como habrán visto. En este panel vamos a reflexionar sobre temas actuales relacionados con la ética pública, como son la integridad y la transparencia, para los y las funcionarios de la Administración Pública Nacional. También nos dimos el lujo y quisimos incorporar una mirada sobre estos temas dentro del Poder Judicial a través del proceso de selección de jueces mediante el Consejo de la Magistratura, por el impacto que tiene el Poder Judicial con sus sentencias en las políticas públicas. En este momento contamos con un Poder Judicial que está siendo cuestionado como corporación que se cierra sobre sí misma y que defiende los derechos de unos pocos y castiga a quienes las enfrentan. Por lo tanto, nos parecía que este impacto en los derechos de las mayorías y las minorías es también importante. El año pasado realizamos un panel en el que abordamos una temática similar, pero el contexto era absolutamente distinto, obviamente no había pandemia, todavía no había cambiado la administración, tampoco se sabía quién iba a ganar las elecciones, porque se dio en el medio de las PASO, en el mes de septiembre, y bueno, en ese momento nos preguntábamos por los desafíos que teníamos como sociedad en materia de ética pública. En este momento nos preguntamos por los desafíos, y para eso vamos a indagar en enfoques o perspectivas para encararlo. Contamos con la presencia de 4 expositores de trayectorias muy diversas, de las que esperamos enriquecernos, y que la mayoría de ellos, o todos, mejor dicho, son funcionarios en distintos poderes y en distintos lugares de la Administración Pública Nacional y Provincial. Voy a presentar en el orden que van a estar exponiendo, voy a hacer una breve descripción de cada uno y después le voy a pasar la palabra al primer expositor. Contamos con Juan Ignacio Morelli, que es politólogo y economista por la Universidad de Buenos Aires, especialista en desarrollo humano por Flaxo, con vasta experiencia en el sector público nacional, tanto en la administración pública como en el Poder Legislativo. Actualmente se desempeña como Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Va a estar tocando temas de conflicto de intereses, puerta giratoria y captura de la decisión pública. A continuación nos va a acompañar Mauro Benente, que es abogado, doctor en Derecho por la UBA, investigador y docente, actualmente representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de dicho consejo. Además, es subsecretario en la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Recientemente ha publicado un libro que se llama La Justicia Acusada, en carácter de compilador junto a Federico Tea, cuyo autor es Alberto Fernández. Los temas que va a tratar son la selección de jueces y juezas y la rendición de cuentas de los mismos. Por otro lado, contamos con Natalia Torres, ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, cuenta con una maestría en Políticas Públicas del University College London, vasta experiencia también en actividad de docencia, como la UBA, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, entre otras, y en investigación y consultoría en Poder Ciudadano y CIPEC. Actualmente se desempeña como Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción. Los temas que va a estar tocando o trayendo a colación tienen que ver con las miradas de prevención versus miradas persecutorias en materia de anticorrupción y transparencia y la perspectiva federal y su impacto de este tipo de políticas. Finalmente, Lucrecia Escandón va a estar exponiendo, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA, cuenta con posgrados en comunicación política institucional, comunicación política, e institucional, y en diseño y evaluación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como secretaria de Modernización del Estado de la Provincia de Entre Ríos
y es coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación Pública del COFEFUC, que es el Consejo Federal de la Función Pública. El tema que va a estar tratando es gestionar con perspectiva de transparencia. Antes de pasarle la palabra a Juan Ignacio Morelli, que va a comenzar y vamos a cerrar esta introducción, quiero comentar la dinámica del panel. La idea es que cada uno de los expositores tenga más o menos 15, extensible a 20 minutos para hacer su exposición, y que luego de todas estas exposiciones podamos abrir a preguntas. Por lo tanto, si tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat, pero también sepan que vamos a abrir la palabra a que formulen las preguntas en forma oral si tienen ganas. Así que bueno, pero todo después de la exposición de los panelistas, porque queremos que puedan tener tiempo suficiente para exponer. Dicho todo esto, si no hay dudas, si no hay comentarios, Juan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Voy a compartir pantalla, si se puede. Voy a iniciar. A ver. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Bueno, primero muchísimas gracias a los organizadores, a Flaxo, a la UMED, por invitarnos a este congreso, a este panel. Gracias a vos, Guadalupe, como moderadora del panel, por habernos de alguna manera invitado también a ser parte del mismo, y a todas las personas que están acá presentes desde ya por compartir estos temas que son de mutuo interés. Y a los colegas que compartimos el panel, desde ya también un saludo afectuoso. Lo que pensábamos a la hora de imaginarnos esta presentación, o lo que yo pensaba, era quizás salir un poco de lo que es el eje de gestión cotidiana de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, y pensar algunos aspectos conceptuales que creo que pueden llegar a ser interesantes para pensar futuras políticas públicas. Y en ese marco, y justamente en esta mirada nueva de materia de integridad y transparencia, pensábamos que conflictos de intereses, procesos de puerta giratoria y captura de la decisión pública son, de alguna manera, fenómenos que yo considero que están íntimamente ligados y que no están del todo abordados. Entonces, hacia ahí va a ir mi presentación. Como una brevísima introducción y como una generalidad y una gran simpleza, pero es cierto también que por lo general tendemos a relacionar las políticas de integridad con todo lo que tiene que ver con la regulación y los controles de las actuaciones individuales de las personas. Son por lo general miradas que están basadas en el comportamiento, en los procedimientos, en los criterios que se le establecen a un agente público para de alguna manera actuar de una manera correcta o moral en el marco de lo que establece la legislación. ¿Cuál es esta legislación? Principalmente la que nos regula como funcionarios del Estado y funcionarias del Estado. Es la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la 25188, también el Código de Ética, el Decreto 4199, y otras legislaciones como la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, la Ley de Ministerios con sus incompatibilidades. Un poco la idea de lo que vamos a abrir a conversar ahora mismo es que hay algunas cuestiones que no están plenamente abordados por esta legislación, y para mí es muy interesante que lo avancemos desde lo conceptual. Y ahí la conversación entre la academia, entre lo que se puede generar en este tipo de ámbitos y la gestión pública, nosotros como gestores, es muy interesante, porque en esos lugares sí se han producido análisis, estudios que permiten pensar herramientas nuevas de integridad y de transparencia, que recurren a desafíos distintos a los que se planteaba en la ley. Por ejemplo, la Ley de Ética Pública es del año 99, donde se reconocen caracteres relacionales del fenómeno de corrupción, del fenómeno de transparencia, de la integridad, y que buscamos de alguna manera en estas perspectivas más amplias cuidar gestiones orientadas a la resolución de los problemas de la ciudadanía, y no, como puede suceder bajo ciertas circunstancias, en el beneficio de intereses sectoriales o particulares. El hilo de esta conversación de 15 minutos va a ser hablar sobre lo que son los conflictos de intereses, qué es lo que es un proceso de captura de la decisión pública y cómo de alguna manera aparece la puerta giratoria como mecanismo de transmisión entre estos dos fenómenos. Entonces, partamos desde el principio, justamente. Cuando hablamos de conflicto de interés, según la legislación vigente, hablamos de una configuración donde los intereses particulares de un funcionario o de una funcionaria concurren con el interés público que desde su función se debe tutelar. Intereses personales, familiares, patrimoniales, profesionales, de toda índole. ¿Sabemos que están regulados
por el capítulo 5 de la Ley de Ética Pública, el capítulo que se llama Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. Lamentablemente, la Ley de Ética Pública no hace una definición explícita de lo que es un conflicto de interés. Sí, las versiones que están circulando, anteriores, digamos, las versiones existentes de reforma de la Ley de Ética Pública y las propuestas que entiendo que se pueden llevar adelante sobre esta reforma, sí piensan en la incorporación de una descripción un poco más específica de lo que es un conflicto de interés. Sin embargo, en función de la jurisprudencia, sabemos que los conflictos de intereses se configuran de forma objetiva. No importan cuáles son las intenciones o los beneficios potenciales que puede un funcionario o funcionaria obtener, en la medida de que se den ciertas circunstancias, el conflicto de interés existe y hay que gestionarlo. Y como existe y hay que gestionarlo, no necesariamente es un delito. ¿Y cómo se gestiona en el marco de la ley? Básicamente hay dos mecanismos: prohibiciones y deberes de los agentes públicos. Cuando se habla de las prohibiciones para que no se configuren escenarios de conflicto de interés, aparece la prohibición de ejercer una actividad por parte de un agente público en el ámbito privado sobre el cual se tiene de alguna manera atribución, competencia funcional directa, dice la ley. Es decir, no se puede asistir, dirigir, asesorar, patrocinar, administrar una empresa, por ejemplo, sobre la cual un funcionario público tiene poder de regulación. Tampoco se puede ser proveedor, por sí mismo o por terceros, del organismo en el cual se desempeña funciones. Ahora bien, en la medida de que estas prohibiciones de alguna forma se han configurado, hay deberes. Se debe renunciar a esas situaciones prohibidas como condición previa para asumir al cargo. Y si ya se está en el sector público, si ya se es un agente público, también hay deberes de abstención que se tienen que mantener. Por ejemplo, en todo lo vinculado a empresas en las que se tiene participación societaria, en todo aquello vinculado a las personas o asuntos con los cuales se haya estado vinculado en los últimos 3 años, y también por las causas típicas de excusación que aparecen en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el tema del parentesco hasta 4º grado, ser amistad o enemistad manifiesta, ser deudor, ser acreedor, entre otras. Como ven, este es el marco tradicional de conflictos de intereses. Y es muy importante que no hay ningún tipo de limitación para las atribuciones de los funcionarios y funcionarias sobre la fijación de las reglas generales o de las políticas públicas. Y esto es un punto interesante para ver cómo lo vamos a relacionar con el final de la presentación. Ahora bien, una de las cosas que yo quería traer a la luz en esta conversación es un marco analítico distinto para trabajar el tema de conflictos de intereses, que es el marco analítico de la captura de la decisión pública. Porque entendemos que conflictos de intereses de la forma tradicional queda chico, es un enfoque restringido que debería de alguna manera ser ampliado a través de diferentes concepciones nuevas. Los conflictos de intereses para mí, para nosotros desde la Dirección Nacional, pero para mí en lo personal en esta charla, también son parte de procesos de captura de la decisión pública. ¿Y qué es un proceso de captura de la decisión pública? Básicamente es una influencia decisiva, un control más o menos directo e indirecto de las decisiones de ciertas áreas del Estado por parte de algunos sectores económicos o grandes firmas o corporaciones. Lo importante del proceso de la captura de la decisión pública es que no responde a una lógica individual, sino a una lógica colectiva, relacional, que vincula las estrategias y las acciones de los distintos sectores económicos para poder ejercer una influencia en el sector público para el beneficio de sus propios intereses. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Por qué nos interesa trabajar desde el Poder Ejecutivo, en principio, en esta temática? Porque provoca una pérdida de autonomía del Estado en la toma de las decisiones y en la formulación de las políticas públicas sectoriales, sobre todo. Cuando hablamos de captura de la decisión pública, en términos generales nos basamos en capturas sectoriales, no estamos hablando del Estado como un todo, sino de algunos espacios específicos de poder. Este proceso de captura, que ha sido analizado por la bibliografía sociológica vinculada a conflictos de intereses, también es retomado incluso por algunos organismos internacionales como la OCDE, que el año pasado, en un documento, basado en 2 años de estudio sobre el sistema de integridad en la Argentina, llegó a las conclusiones de que en nuestro país, y acá estoy citando, los procesos de formulación de políticas públicas son vulnerables a la captura. Los grupos o los individuos poderosos no solo pueden obtener contratos públicos o subsidios, sino que también pueden impedir reformas efectivas para mantener sus beneficios o ventajas. Entonces, esto es real, por supuesto, y nos interesa trabajar sobre ellos.
Ahora bien, un conflicto de interés desde esta perspectiva ya no se reduce a una decisión imparcial o espuria de un funcionario, sino que pone en evidencia esta tensión existente entre la articulación entre el sector público y el sector privado. Y entonces su identificación, es decir, ver qué es lo que está sucediendo, ya no es una cuestión jurídica, sino que requiere un análisis situacional, sobre todo de determinados ámbitos sensibles o de regulación. De la misma manera que lo dijimos en los conflictos de intereses, cuando hablamos de los conflictos de intereses en el marco de la captura de la decisión pública, tampoco estamos hablando necesariamente de acciones ilegales. Sabemos que se mueven en estas zonas grises, en las fronteras entre lo legal, lo ilegal, lo legítimo, lo ilegítimo, y eso es lo que lo hace también más complejo a la hora de abordarlo. Y uno de los fenómenos que el marco de la captura del Estado nos permite incorporar para entender mejor los conflictos de intereses es el fenómeno de las puertas giratorias, que para nosotros y para mí, digo, y a veces hablo en plural, son mecanismos generadores de los conflictos de intereses al interior del sector público y facilita, de alguna manera, el proceso de captura de la decisión. Bueno, como saben, voy a decir un poco más rápido, el proceso de la puerta giratoria tiene que ver con este interpasaje entre altos cargos en el sector privado y altos cargos en el sector público. Básicamente tiene dos categorías, la categoría de la puerta giratoria de entrada y la de salida. La de entrada tiene que ver con ciertas carteras ministeriales, áreas importantes, sensibles de la gestión estatal, que quedan bajo el control de personas que ocuparon altos cargos directivos en empresas vinculadas a ese propio sector. Esto para nosotros eleva significativamente el riesgo de conflicto de interés, porque la decisión estatal, en ese sentido, ya puede beneficiar directamente al sector de procedencia sin que esto implique necesariamente algún tipo de soborno o dádiva de por medio, que claramente sería un hecho liso y llano de corrupción y penado, de alguna manera, por la legislación vigente. Y también entendemos que este fenómeno de puerta giratoria hace que sea más probable que las demandas de los lobbies sectoriales encuentren mayor recepción y se puedan convertir más fácilmente en políticas públicas cuando hay una persona afín al sector que debe ser regulado, controlando el espacio. La puerta giratoria de salida, de una forma similar, es la circulación una vez terminada el mandato o el periodo laboral, aparece una definición interesante en la bibliografía, que es el tema del soborno diferido, que muchas veces en estos interpasajes sucede que incluso la posibilidad de una futura carrera en el sector privado del área regulada hace que los funcionarios o funcionarias públicas puedan tener un comportamiento favorable hacia el sector para incrementar esas posibilidades de ser contratados para ocupar esos puestos directivos. Esto ha sido analizado, digamos, en diversos países, son experiencias internacionales. Esto, por un lado, más allá que a nuestro entender lo más complicado es la pérdida de autonomía por parte del Estado a la hora de definir políticas, también genera desventajas en lo que es el mercado de competencia entre las distintas empresas, porque hay un uso de información privilegiada, hay contactos con el Estado, hay know-how del funcionamiento interno que el funcionario saliente de alguna manera hace apropiar a un sector o una empresa específica. Entonces, ya habiendo conversado sobre conflictos de intereses, introducido la captura de la decisión pública, un poco los mecanismos de transmisión, que son las puertas giratorias, aparece este enfoque sistémico que vincula a estos tres fenómenos, donde podemos notar que los conflictos de intereses se pueden transformar en causas y consecuencias de un mismo hecho. Son como causas de los procesos de la captura de la decisión pública, pero a la vez consecuencia en la medida de que hay una búsqueda permanente de los sectores de poder influir, de los sectores corporativos, de influir en el sector público. Desde un enfoque jurídico o individual, la puerta giratoria o los conflictos de intereses podrían aparecer meramente como fenómenos que responden a un caso particular. Desde un enfoque sistémico, que es el que estamos de alguna manera proponiendo, ya no tratamos a este funcionario o funcionaria que eventualmente corporativiza, digamos, o perdón, corporiza este cruce de intereses, sino de un mecanismo específico para inclinar la decisión del Estado a favor de ciertos grupos de sector privado, corporativos, de fuerte influencia económica. Y aparecen recomendaciones generales, y acá es como una subconclusión, una mini conclusión previa, porque vamos a seguir con otros puntos. Aparecen los periodos de enfriamiento o de carencia como fenómeno para prevenir la puerta giratoria. Esto aparece, digamos, en muchos estudios de buenas prácticas internacionales, y por supuesto el mejoramiento del marco normativo y regulatorio del marco general de los conflictos de intereses, algo que requiere, por supuesto,
una modificación normativa de alto alcance. Entonces, como las dos recomendaciones previas están vinculadas probablemente a políticas públicas vinculadas con el poder legislativo, lo que pensamos también es, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer mientras tanto desde la gestión, ¿no? Nosotros que estamos en el Poder Ejecutivo Nacional, pensamos que también es oportuno poder pensar algún tipo de metodología para identificar estos riesgos de captura de la decisión pública. Y una de las formas que se nos ocurrió, que estamos pensando posible para operativizar este fenómeno, es a través del análisis del riesgo a la exposición de los conflictos de intereses en determinadas áreas claras. Ya el vínculo entre conflictos de intereses y captura de la decisión pública y puerta giratoria en ciertas áreas ya estaría de alguna manera conceptualmente saldado. Entonces lo que ahora habría que hacer es ver cómo lo analizamos, cómo lo identificamos. Entonces tratamos de construir escenarios que permitan alertar sobre estos grises y una vez analizados, cómo se pueden pensar políticas de integridad o de transparencia específicas para esos casos. Entonces, una de las metodologías para trabajar este tipo de propuesta podría ser la reconstrucción de las trayectorias vitales de las personas que han ocupado o que ocupan cargos públicos en áreas sensibles para el desarrollo económico y social, básicamente en dos dimensiones principales, en lo ocupacional, lo laboral, lo profesional y lo patrimonial, y también, como hemos mencionado, en lo que es la participación y la representación en organizaciones empresariales y corporativas. Esto es muy importante. Todos los datos, hoy por hoy, pueden buscarse de forma pública, digo, no me voy a meter en esa, es una cuestión más práctica, pero digo, hay fuentes de sobra como para poder de alguna manera empezar a palpar qué es lo que sucede en ese tipo de intervinculaciones. Para analizar, digamos, el riesgo de exposición potencial a conflictos de intereses, también proponemos, de alguna manera, introducir lo que es la herramienta de la matriz de riesgo, que tiene básicamente dos entradas, es un cuadro de doble entrada. Por un lado es la probabilidad de la ocurrencia de un conflicto de interés, que puede ser una ocurrencia baja, alta, media, y el potencial impacto que puede tener, en el caso de que ocurra ese conflicto de interés, el impacto sobre, digamos, la captura de la decisión pública. Sin entrar en los detalles, cómo se establecen esos criterios, el nivel, digamos, de vinculación entre el sector del cual una persona o un funcionario puede ser regulador y la participación accionaria, social, los vínculos con grandes empresas corporativas, con altos cargos previamente asumidos en esos ámbitos que luego se pasan a controlar, claramente son criterios que nos van a servir para identificar este tipo de nivel. Y el potencial impacto, por supuesto, podría estar de alguna manera vinculado al tipo de cargo que esa persona, o el tipo de cargo o tipo de función que esa persona podría llegar a tener dentro del sector público. Esto nos permitiría armar una matriz de riesgo, pensando en términos genéricos, donde podamos presentar un nivel de exposición a los conflictos de intereses potenciales en función a los vínculos, como recién mencioné, con empresas privadas, corporaciones, asociaciones, fundaciones patrocinadas por estos sectores. Creemos que permite construir escenarios eventuales de proceso de captura en áreas críticas. Eso es muy importante, tener ese escenario en la cabeza para ver cómo podemos actuar. Y transparenta de alguna manera los vínculos públicos y privados y cuál es su posible impacto con la autonomía para la formulación e implementación de políticas públicas. Para terminar, no, a ver, ¿cómo? Bueno, no vi el cronómetro, no me cargó, pero para terminar, algunos desafíos futuros. Nosotros creemos que para hacer frente a estos procesos de captura lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades estatales para garantizar la autonomía en la definición de políticas públicas. Es el sentido de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, es el sentido de la Secretaría de Gestión de Empleo Público, en el cual nosotros nos estamos enmarcando, fortalecer las capacidades relacionales, técnicas, estratégicas, burocráticas, para poder evitar estos procesos. Y particularmente, ¿de qué manera podríamos imaginarnos esto? Bueno, primero, identificando estas articulaciones entre el sector público y privado. Algo de eso mencioné recién. Poniendo en agenda pública y sensibilizando sobre el impacto de los procesos de captura de la decisión pública. Diseñando herramientas para gestionar conflictos de intereses que excedan a esta dimensión individual, que es la que hoy por hoy está vigente por el marco jurídico que les mencioné. Fortalecer el marco regulatorio en materia de los periodos de carencia previa y posterior es clave para regular las puertas giratorias de ingreso y de salida.
profundizar la información requerida formalmente para determinados cargos en la relación a las trayectorias vitales, que no dependa de alguien que de alguna manera pueda buscar esa información, que sea información que obligatoriamente tiene que estar transparente. Y por último, y quizá lo más importante de todo, es implementando estrategias no solo de control y sanción de estas acciones indebidas, sino también en general en la promoción de políticas preventivas y de construcción de cultura organizacional basada en la ética pública, la integridad y la transparencia. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haber sido demasiado largo en el texto. Buenísimo, Juan Ignacio. Debo admitir que yo también arranqué un poquito tarde con el tema del cronómetro, así que bueno, creo que fueron 15 minutos extendidos, así que bueno, muchas gracias. Y le paso la palabra así a Mauro Benente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias a Omer y a Flaxo por la invitación y especial agradecimiento a Guadalupe García Delgado, con quien nos conocimos en la Facultad de Derecho hace ya varios años. La verdad es que me puso muy contento la convocatoria viniendo de ella, así que gracias especiales, Guada. Yo me dediqué a un tema que me parece que se corre un poquitito del eje central del panel, pero que quizás, como decía Guada, termina teniendo algún tipo de relación por la importancia que tiene el Poder Judicial en la implementación a su manera de ciertas políticas públicas. Me voy a dedicar a presentar algunos resultados de investigación de un trabajo que hicimos en la Universidad Nacional de José C. Paz sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. Todo lo claro, yo actualmente estoy a cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura, pero de provincia, que tiene algunos problemas similares, tiene otros problemas distintos, y hay problemas que no tiene, que sí tiene Nación, y que están, como decía Guada, incluidos en un libro que compilamos con Federico Tea y con el presidente Alberto Fernández, que se llama La Justicia Acusada. Voy a hacer una pequeña presentación de PowerPoint porque tengo algunos datos y entiendo que quizás sea un poquitito más llevadero acompañar esto con los datos. Perdón, acompañar los datos con la presentación en PowerPoint. No sé si se ve bien. Ahí está. Me voy a dedicar a dos aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es una institución creada por la Constitución Nacional en la reforma en 1994, aunque ya existía en casi todas las provincias. Y del funcionamiento del Consejo me voy a dedicar a dos aspectos. Uno es el proceso de selección de jueces y juezas, y el otro es el proceso de rendición de cuentas de jueces y juezas. ¿Por qué es importante dedicarse o analizar estos dos aspectos? Bueno, porque a diferencia de los demás poderes del Estado, el Poder Judicial no proviene de la elección popular y tampoco rinde cuentas ante el electorado. Es decir, el electorado no participa del proceso de selección y tampoco participa en ningún proceso de rendición de cuentas respecto de los integrantes y las integrantes de la magistratura. El proceso de selección de jueces y juezas inferiores a la Corte supone un concurso de oposición antecedente que está regulado por la Ley 24937 y sus modificatorias, y fundamentalmente por un reglamento que dictó el propio Consejo en el año 2014 y que ha tenido algunas modificaciones. De hecho, este año volvió a tener una modificación. El proceso supone una llamada a concurso, una prueba de oposición escrita, una evaluación de antecedentes a quienes tengan más de 50 puntos sobre 100 en la prueba de oposición escrita. Luego se hace un orden de mérito provisorio. Después de orden de mérito provisorio y una entrevista con la comisión y selección de la Escuela Judicial. Se conforma una terna, el Poder Ejecutivo elige una persona de esa terna, envía el pliego al Senado y el Senado aprueba o rechaza el candidato o la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo. Hay un primer punto sobre el que no me quiero detener demasiado, solamente mencionar, que son las demoras que suelen tener los trámites al interior del Consejo de la Magistratura en lo que tiene que ver con el proceso de concursos. Si uno hace una revisión del reglamento, más o menos desde que se publica el concurso, la apertura del concurso y se conforma la terna,
deberían pasar 203 días. Digo, es un aproximado porque depende un poquitito de ciertas impugnaciones. Nosotros revisamos los 771 concursos que se realizaron para el periodo 1 de enero del 2001 a diciembre del 2018 y observamos que el tiempo promedio ha sido casi el triple y que solamente en 53 casos se cumplió con ese tope legal de 203 días. Con lo cual hay un primer punto a resolver en el marco del funcionamiento del Consejo que tiene que ver con las demoras en los trámites de concurso, demoras que después se reiteran en el tiempo que el Poder Ejecutivo se toma para elegir a candidatos y candidatas y que después el Senado reitera. Sí, casi un año es el promedio que se ha tomado el Ejecutivo para el periodo 2001-2018 para elegir uno de esas ternas y casi 300 días es el tiempo que ha pasado entre que el pliego fue recibido en el Senado y finalmente salió el decreto de nombramiento. Esto redunda, todas estas demoras en las distintas instancias, redunda en una serie de disfuncionalidades que después tiene el Poder Judicial, que se suelen resolver con mecanismos bastante problemáticos. Una es la subrogancia, o uno de esos mecanismos es la subrogancia, el otro son los traslados, que de hecho hoy posiblemente tengamos alguna noticia en la materia. Más allá de esto, lo que me interesa es detenerme un poquitito más en cuál es el perfil de jueces y de juezas que está moldeado en el reglamento del Consejo, ¿sí? Es decir, cuando definimos qué se evalúa y qué no se evalúa y cómo se evalúa, lo que estamos definiendo es qué tipo de perfil de juez o de jueza estamos deseando, a quienes estamos promoviendo a la magistratura y a quienes les estamos poniendo obstáculos en el acceso a la magistratura. En lo que tiene que ver con la medición de los antecedentes, hay una primera delimitación, antecedentes profesionales hasta 70 puntos, antecedentes académicos hasta 30. Dentro de los antecedentes profesionales hay una distinción entre trayectoria y especialidad, más allá de las disquisiciones, que no me voy a poner ahora a enumerarlas, sí quizás mencionar que si hacemos una comparación para un cargo de juez de primera instancia, la antigüedad en el cargo de secretario o secretaria vale más que la antigüedad en otros cargos, como por ejemplo ser investigador de CONICET. Y después hay otra parte del análisis de antecedentes que tiene que ver con los antecedentes académicos, y estos son los puntajes de distribución, hasta 10 en publicaciones, hasta 10 en docencia, hasta 10 en posgrado. Y si uno hace una comparación sencilla, lo que observa es que en el marco de un concurso a juez o jueza de primera instancia, tiene el mismo puntaje haber sido secretario o secretaria en un juzgado durante 5 años que haber obtenido un título de doctor y haber publicado un libro. ¿Esto quiere decir que todos los jueces y todas las juezas deberían tener un doctorado? No, claramente no. Lo que sí trato de mostrar es que se privilegian mucho los antecedentes de pertenencia a la propia burocracia del Poder Judicial o del Ministerio Público y se están subvaluando otras trayectorias profesionales, como pueden ser las trayectorias académicas, u otro tipo de trayectorias que directamente no tienen ningún tipo de puntaje, como por ejemplo la participación de abogados y abogadas en patrocinios jurídicos gratuitos o en organizaciones no gubernamentales y demás. Esto tiene un agravante, tanto peso de los antecedentes profesionales, perdón, de los antecedentes en la estructura del Poder Judicial, porque en realidad lo que se está haciendo es se está transformando el mero paso del tiempo en un mérito. ¿Y por qué digo que es el mero paso del tiempo? Bueno, básicamente porque el acceso a los cargos judiciales y a casi todos los cargos del Ministerio Público no suponen un ingreso democrático ni meritocrático, sino que suponen un ingreso completamente discrecional, y después no hay ningún tipo de rendición de cuentas sobre el funcionamiento de esas personas que se presentan a los concursos con esa antigüedad en los cargos. Con lo cual, buena parte del supuesto proceso meritocrático que supone la evaluación de los antecedentes se diluye en un mero conteo del paso del tiempo de personas que ya están dentro de la estructura del Poder Judicial o del Ministerio Público. Respecto de
del temario que se suministra en los exámenes, hay dos cuestiones que me gustaría mencionar. La primera tiene que ver con la forma que se suministra el examen, que es, se plantea a los aspirantes y las aspirantes una resolución de un caso, lo cual también contribuye a que quienes están en la estructura judicial puedan resolverlo de mejor manera. Y a nosotros en esa investigación que les mencionaba nos interesaba especialmente analizar si en los temarios de los concursos había temáticas vinculadas a injusticias por redistribución o por reconocimiento, o sea, injusticias vinculadas a cuestiones de clase, por ejemplo, o injusticias vinculadas a reconocimientos de géneros, diversidades sexuales y demás. Y lo que vimos es que solamente en 11 de 144 temarios analizados se incluyeron este tipo de temáticas. Con lo cual, cuando a veces nos preguntamos por qué los jueces y las juezas son insensibles, o a veces hasta reproducen injusticias por redistribución o injusticias por reconocimiento, es importante saber que esas cuestiones no las estamos evaluando al momento de desarrollar los concursos para cargo de juez o jueza. Después de este proceso de prueba de oposición con estas deficiencias y análisis de antecedentes con estas deficiencias, se forma un orden de mérito provisorio y luego se desarrolla una entrevista con la Comisión de Selección y Escuela Judicial. Nosotros analizamos los resultados de esas entrevistas y en casi el 70% del periodo analizado y de las entrevistas analizadas se cambió el orden de mérito de modo discrecional, ¿sí? Porque la entrevista no pone ningún puntaje, sino que el orden de mérito provisorio puede ser modificado. Entonces lo que tenemos es un proceso de selección en el cual encontramos ciertos problemas en el modo en que se analizan los antecedentes, ciertas deficiencias en el modo en el cual se suministra la prueba escrita, y después lo que tenemos es esos supuestos méritos modificados por una entrevista que es completamente discrecional. Ahora bien, por más que nosotros diseñemos el mejor sistema digamos, nos pongamos de acuerdo en qué significa mérito, evaluemos bien esos méritos. En segundo lugar, nos pongamos de acuerdo en qué cuestiones vamos a evaluar. Saquemos la discrecionalidad de la entrevista. ¿Cómo? Perdón. Y saquemos la discrecionalidad de la entrevista. Tenemos un segundo gran problema, que es que los jueces y las juezas son vitalicios y vitalicias en los cargos. Con lo cual, este mejor o esta mejor jueza o jueza, quizás a los 3 o 4 años no sea la mejor, y el tema es si tenemos algún mecanismo institucional para medir el comportamiento y el funcionamiento de los jueces y juezas. Sobre esto voy a ser más breve porque me estoy quedando sin tiempo. No tenemos en el caso de la judicatura rendición de cuentas vertical, solamente tenemos rendición de cuentas horizontal, y eso es en el ámbito del Consejo de la Magistratura a través de denuncias que se hacen en el Consejo y que después son tramitadas. Las más graves ameritan una destitución por parte del jurado de enjuiciamiento y otras pueden habilitar algún tipo de sanción. Antes del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, que empiezan a funcionar en 1998, la estructura o el diseño institucional lo que contemplaba es que la destitución de jueces y juezas fuera por acusaciones en el marco del juicio político, que supone acusación por 2/3 de la Cámara de Diputados y destitución por 2/3 del Senado. Ese nivel de mayorías es muy difícil de conseguir, y eso explica que solamente hayamos tenido en la historia entre 1853 y 1998 22 acusaciones por juicios políticos, y en los 12 años que tenemos de funcionamiento del Consejo de la Magistratura hemos tenido más acusaciones que en el marco de todo el funcionamiento del juicio político. Si uno hace una revisión de las causales que ameritaron las acusaciones por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones, que son las causales que habilitan una destitución, lo que se observa es que en general son casos extraordinariamente graves, y la pregunta es, ¿qué pasa con quizás faltas menores, incumplimientos menores, que no ameritan una destitución, pero que quizás sí ameritarían algún tipo de, otro tipo de resolución del conflicto? Si uno toma el periodo 1998-2000, lo que encuentra es que solamente el Consejo aplicó 45 sanciones, de las cuales 28 fueron apercibimientos o advertencias, 17 fueron multas. Esto no nos dice nada si no sabemos cuál es el caudal de denuncias que se reciben y que se resuelven. Entonces nosotros tomamos todas las resoluciones que dictó el Consejo entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2017 para justamente analizar cuántas se resolvían por año, cuántas
cuántas causas se resolvían por año motivadas por alguna denuncia por delito en el ejercicio de las funciones o mal desempeño. En ese periodo se resolvieron 1.126 denuncias contra jueces y juezas por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones, y se aplicaron solamente 2 sanciones. En general son desestimadas de manera ilímine. Esto quiere decir que el Consejo postula que no hay razones para avanzar ni siquiera en la investigación que funciona al interior del Consejo. Esto quiere decir que todas esas denuncias deberían haber motivado algún tipo de sanción o algún tipo de destitución. Bueno, eso es muy difícil de saber. Lo que sí permiten mostrar los datos es el gran desacople que existe entre el caudal de denuncias que se recibe, el nivel bajísimo de sanciones que se aplican, y lo que nos invita a pensar es si hay otros tipos de mecanismos de rendición de cuentas de jueces y juezas, que no sea solamente la denuncia ante incumplimientos puntuales, sino si tendría que haber algún tipo de rendición de cuentas periódicas por parte de jueces y juezas en la labor que desarrollan. Bueno, yo dejaría por acá, espero no haberles aburrido demasiado con un tema que no es el del centro del panel, y por supuesto quedo a disposición para las críticas y los comentarios y las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Te agradezco también tus cálidas palabras al comienzo de tu exposición. Yo también estoy súper contenta de que hayas aceptado estar en este panel, sobre todo porque siempre has tenido una claridad para explicar gigante, y me parece que más allá de que nos corramos de poder, esto da cuenta. Recién veía uno de los comentarios de por qué no cambia nada, donde la justicia es lenta. Así que bueno, te agradezco la participación, y no quiero hacer unos comentarios para dejar después para el momento de las preguntas. Así que vamos con Natalia Torres, ella es de la Oficina Anticorrupción. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Flaxo y Umet, por la invitación, a Juan, que fue el que me acercó la propuesta. Bueno, yo no voy a compartir presentación. Quiero compartir algunas notas en relación un poco a la propuesta del panel. Mi idea es una suerte de invitación a pensar o a hacer un recorrido por una serie de tareas que compondrían algo así como pensar la deconstrucción de la corrupción, o de al menos algunas ideas que tenemos acerca de la corrupción, de su impacto, o de las políticas que debemos implementar para enfrentarlas. Ideas de la corrupción que están un poco emparentadas con el carácter hegemónico de algunas perspectivas dominantes, como puede ser el análisis economicista, o el privilegio de lo jurídico como aproximación explicativa sobre el tema. No voy a ahondar mucho sobre ninguna de estas dos perspectivas, pero solamente como para ponerlas en escena. La perspectiva económica explica la corrupción como algo que transcurre como si fuera un problema de incentivos, digamos, que desvían a individuos, que desvían individuos de un comportamiento racional y económicamente deseable. Es decir, en este esquema los individuos parecen como pensados tras un velo de ignorancia, como en un masculino genérico, obviamente, o sea, sin género, sin referencia a género, no están situados, no hay una referencia ni a clase, ni a estatus social, tan libre de instituciones, de creencias. O sea, son sujetos racionales, es lo único que sabemos en el modelo más clásico y puro, si se quiere, del pensamiento del rent-seeking o del principal agent, ¿no? De esos dos como paradigmas para pensar el tema de la corrupción. Pero bueno, esta mirada no es la única que predomina, también decía, digamos, es la prevalencia en muchas ocasiones de el uso de lo jurídico como una aproximación explicativa. Es decir, como tratar de pensar el fenómeno de la corrupción directamente desde su enmarcado jurídico. Algo que se entiende porque, digamos,
apunta a tratar de resolver una práctica que se identifica como ilícita y que hay que realizar cosas para hacerlo. El problema es que en ese salto que se genera de pensar, digamos, pensarlo exclusivamente en el enmarcado jurídico, se tiende a pensarlo de una manera punitiva y a pensar el menú de políticas posibles para enfrentarlas casi de manera exclusiva desde la persecución penal, sacando de escena lo que son las políticas, o corriendo el foco de las políticas preventivas. Entonces, mientras que la mirada económica pone a los individuos, digo los, que son varones obviamente, en el centro de escena, en la perspectiva jurídica, si se quiere, pone el enfoque o pone en el centro de la escena a casos. Y eso también genera una dificultad porque es difícil identificar cosas como de las que hablaba Juan, ¿no? Como pensar patrones, pensar aspectos que se repiten, fenómenos de captura, cuando uno ve un caso en particular, un individuo en particular. Digamos, ese tipo de aproximaciones dificultan llegar a una mirada más comprensiva del fenómeno. Otra característica asociada, digamos, a estas miradas también es como una localización del fenómeno de la corrupción en lo gubernamental, excluyendo a otras arenas o a otros actores como pueden ser el sector privado en la descripción del fenómeno. Y esto genera otro problema, que es que si la corrupción ocurre, digamos, en la política, la solución tiende a ser antipolítica, lo cual eso también trae, digamos, pensar las políticas de una perspectiva particular. Entonces, frente a este panorama, que, bueno, describí un poco sencilla y económicamente, digamos, por la velocidad, creo que podemos comenzar a pensar un camino que coloque a la corrupción y a las políticas para atacarla en un escenario alternativo. Digo, ¿qué pasa si salimos de la mirada de los casos individuales y pensamos la corrupción como un problema que está integrado a las estructuras del poder? ¿O qué pasa cuando la corrupción se combina con distintas formas de opresión? Bueno, cuando eso ocurre, generalmente aquellos grupos que tienen mayor poder económico, generalmente tienden a beneficiarse y se afectan desproporcionadamente a los grupos que están o se encuentran socialmente oprimidos o excluidos. Es decir, ahí la corrupción opera como un factor multiplicador de la desigualdad, o de la exclusión, o de la discriminación. Pasa a ser como una nueva forma de discriminación. Entonces, frente a este escenario, lo que quería traer era algunos aspectos que me parecen pueden ser considerados a la hora de pensar política de transparencia. 5. Creo que pueden ser más, pero por ahora con estos 5 creo que podemos empezar a caminar. Primero, apuntar a pensar el fenómeno de la corrupción, a comprender la corrupción como un fenómeno multidimensional, complejo, sistémico, o sea, salir de la mirada de lo individual, o sea, alejarse de esa visión hegemónica economicista, y incorporar miradas que vayan un poquito más allá, que comiencen a situar la corrupción en el marco de relaciones de poder, en redes de dominación, en estructuras patriarcales también, ¿no? En el cruce, digamos, si uno quiere pensar con cuestiones de género. Vinculado con esto, una segunda cosa que me parece que es importante hacer es pasar de una cultura de los casos, pensar las políticas de transparencia de manera tal que nos permita salir de la cultura de los casos y avanzar a una cultura de la integridad preventiva y transversal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Un Estado que ponga en el centro de escena la justicia social y la solidaridad tiene que pensar la transparencia como un atributo, como una aliada fundamental para la construcción de este horizonte. Esto es clave. Digo, y si queremos que esto suceda, resulta imprescindible que la transparencia sea un atributo que sea transversalizable a todos los espacios donde se tomen decisiones, se elaboren políticas y se gestionen recursos. Entonces, para que eso ocurra,
es necesario, obviamente, que existan organismos centralizados y especializados como es la Oficina Anticorrupción, pero también es necesario que se articule este saber específico con las particularidades de la realidad organizacional de cada jurisdicción. No es lo mismo pensar una política de transparencia para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que para no sé, el Ministerio de Educación. Son realidades diferentes, tienen la vinculación con lo sectorial es distinta, o sea, transversalizar la transparencia supone escuchar cada una de esas realidades y pensar respuestas a problemas que aparecen en cada uno de estos sectores. Entonces, y además, ¿por qué? Es fundamental escapar de cierta autorreferencialidad con el cual nos movemos en casi todos los problemas que queremos explicar. O sea, los que trabajamos corrupción hablamos con los que trabajan corrupción, los que trabajan género con los de género. Bueno, es deseable que la transparencia se transversalice, que escuchemos a cada uno de los organismos, a cada una de las jurisdicciones, y responder a los desafíos que emergen en cada contexto o lógica sectorial. Esto, insisto, transversalizar no significa ni unificar recomendaciones, ni bajar políticas. O sea, transversalizar significa implica un tejido de construcciones y coordinaciones que permitan sostener a largo plazo los plazos emprendidos, ¿no? Y que en cada rincón del Estado haya efectores que puedan sostener estas políticas. Bien, tercer punto que yo diría que sería interesante incorporar. Incorporar una perspectiva de derechos humanos en general y de género y diversidad en particular. Me quiero detener especialmente en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de transparencia, sabiendo que la evidencia entre estos cruces es muy escasa, es muy poquita. O sea, no hay... es difícil hacer política en base a la evidencia cuando tenemos poca evidencia, pero, y de hecho hay algunas investigaciones que incluso nos pueden llegar hasta lugares equivocados. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que han abordado la relación entre la corrupción y género desde lo que las mujeres aportan a la lucha contra la corrupción. Sí, dije mujeres, son perspectivas que ven el género reducido a la categoría mujer, o sea, esto ya es un tema. Entonces lo que dicen es que hay una relación inversa entre la participación política de las mujeres y los niveles de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Más mujeres, menos corrupción. Son hipótesis esencialistas que visualizan a las mujeres como con atributos para purificar la política. Horrible. O sea, una visión estereotipada y súper problemática para la hora de pensar políticas públicas con clave de género. Con esto queremos decir, hace falta generar evidencia para orientar las políticas, hace falta pensar el género en términos incluyentes y menos estereotipados. Voy a contar algo que nos contaban de la World Compliance Association en relación a una encuesta que lleva a cabo una empresa que se llama Resguarda. Esto lo voy a leer porque no quiero meter la pata, que es una firma de servicios de líneas anónimas de denuncia que trabaja para empresas en Argentina, Brasil, México y España. De acuerdo a los datos relevados, el 21% de los reportes se vinculan a los temas de discriminación racial o sexual y un 8% corresponde a casos denunciados de acoso sexual en el ámbito laboral. Estoy hablando de empresas, ¿no? Parece interesante este dato porque fue una sorpresa cuando ellos encontraron estos datos, y lo que me parece interesante es como que el estudio vuelve a comprar una imagen de lo que quizás analíticamente separamos. O sea, trabajamos en corrupción, trabajamos en género, trabajamos en políticas de derechos humanos, pero la realidad nos muestra que la vida social no está compartimentada, que hay interseccionalidad, que los problemas se solapan y que hay que pensar políticas que entiendan ese carácter interseccional de los problemas. Entonces, arranco por el tema de género para pensar que esa interseccionalidad es la que hay que pensar al pensar políticas de derechos humanos. O sea, para poder
diseñar y llevar a cabo políticas anticorrupción, es necesario que podamos identificar la relación entre las prácticas corruptas y las distintas formas de operación del poder en la sociedad. Entonces, ahí sí, digamos, componemos una imagen un poco más completa y un poco más lejana de esa idea de la corrupción operando como sujetos racionales, sin, digamos, tras un velo de ignorancia, y personas situadas, atravesadas por estructuras de poder. Cuarto, anteúltimo, prometo. Cuarto punto es contemplar el impacto diferenciado de la corrupción que ocurre a nivel de calle. Quiero decir, cuando generalmente se describe el fenómeno de la corrupción, dice que hay gran corrupción y pequeña corrupción, ¿no? La gran corrupción es la que estamos acostumbrados a conversar y que es súper importante trabajar, ¿no? Lo que ocurre en contrataciones, concesiones, etc. Y se habla de pequeña corrupción, aquella que ocurre a nivel del burócrata de calle, ¿no? Y se la denomina pequeña cuando en realidad para una persona puede tener un efecto devastador, porque aquello que ocurre a nivel de calle puede ser la puerta de acceso a un servicio básico o al ejercicio de un derecho. Entonces lo que ocurre con la corrupción policial o la corrupción de los efectores de salud, quiero decir, un médico en un consultorio, tiene efectos muy fuertes para aquellos que son víctimas de esas situaciones. Entonces me parece que ese también es un punto que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a pensar. Último, y tiro esta ya casi como enganche con Lucrecia, que va a seguir después, incorporar una perspectiva federal de manera articulada. Digo, si lo que importa son los operadores, como decíamos recién, el territorio es clave, ¿no? Vivimos en un país federal, y esto no es una enunciación, vivimos en un país federal. Y esto supone, a la hora de pensar políticas de transparencia, dos cosas. En primer lugar, pensar a nosotros lo hacemos desde la Oficina Anticorrupción, pensar estrategias para generar articulaciones con provincias y municipios que permitan diseñar e implementar políticas de integridad y transparencia. Pero por otro lado, implica también incorporar la perspectiva federal a la hora de hacer política a nivel nacional. Digo, nosotros eso es algo que estamos tratando de corregir y de nutrir y de enriquecer, y evitar caer en discusiones muy porteñocéntricas acerca de cuestiones que nos interesan a todos. Entonces, básicamente, lo que nos interesa es salir, abandonar un poco el panorama que dice que la oficina tiene que bajar recomendaciones a provincias y municipios, y avanzar en un paradigma en el cual podamos construir provincias, municipios, oficina anticorrupción, e incluso otros municipios en el ejercicio de la política sectorial, una perspectiva de transparencia que pueda incorporar todas estas miradas. Así que bueno, estos eran los puntos que quería acercar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Me encantó poder con esto que traías vos de la transversalización y bueno, también el federalismo, y viniendo, ¿no?, de estas experiencias tanto a nivel ejecutivo como judicial, encontrar estos indicadores que nos lleven, no sé, a pensar la selección y la rendición de cuentas en función de algunas cuestiones comunes a todos los poderes, que no por haber frenos y contrapesos y división de poderes seamos todos, tengamos los propios criterios en cuestiones que son comunes, como las que traía recién del género, de la transparencia. Creo que se va armando lo que esperábamos de este panel. Así que bueno, para finalizar, le damos la palabra a Lucrecia Escandón, ella funcionaria de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, gracias a Flaxo, UMED por el espacio. Gracias a Juan Ignacio, que fue quien me acercó la propuesta para sumarme a este panel. Desde mi lugar creo que, bueno, vengo
tomo estos espacios también como espacios de aprendizaje, no solamente de los compañeros que forman parte del panel, sino también de los intercambios que podamos iniciar dentro de un ratito, así que voy a tratar de ser lo más específica posible respecto de la exposición que tenía preparadas para hoy, que se ve que es una tendencia femenina esto, Natalia, pero tampoco hice presentación, así que estamos como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. ¿Cuál es un poco la idea de lo que tenía ganas de compartir en el marco de este panel? Como bien recién decían, bueno, actualmente me desempeño como secretaria de Modernización del Estado del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, pero me parecía que más allá de lo que puede ser compartir experiencias específicas de la provincia en particular, charlando un poco con los miembros del panel, lo más enriquecedor creo que tiene que ver con la experiencia de recorrido que por ahí he tenido en estos últimos 5 años en el marco de la participación en consejos federales que abordan el tema de transparencia, como es el Consejo Federal de Transparencia propiamente, que es un consejo que se constituyó a partir de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, y también el Consejo Federal de la Función Pública, que específicamente tiene una comisión de trabajo donde se abordan las temáticas vinculadas a la perspectiva o el paradigma de gobierno abierto e innovación pública. Y es en el marco de ese espacio que se ha construido de manera federal información sobre los avances en materia de políticas de transparencia, pero también es un espacio muy enriquecedor en el marco de debates comunes que encontramos en las provincias respecto a las distintas dificultades, los desafíos o las acciones que debemos llevar adelante para poder avanzar en una agenda pública compartida en el marco de la transparencia, y también un poco lo que decía Natalia, superar esas barreras geográficas y esas divergencias respecto al acceso al derecho a la información, del cual hoy claramente tenemos enormes desafíos de que un ciudadano argentino en un punto del país, independientemente de la provincia, la ciudad en la cual haya nacido, pueda gozar del mismo derecho a acceso a la información pública que cualquier otro ciudadano en otro punto de la Argentina. En ese sentido, me parece importante tratar de argumentar por qué entiendo que para la construcción de una agenda de gestión tenemos que tener una mirada amplia sobre el concepto de transparencia. Y cuando digo una mirada amplia, me refiero a amplia en materia de los alcances del concepto de transparencia, los desafíos y las acciones que debemos llevar adelante. Y ahí el rol del Estado, el rol de los distintos actores con el cual el Estado se vincula, fundamentalmente el rol de la participación ciudadana y también el rol de la cultura de las organizaciones públicas, tienen para mí un papel que es fundamental, y en ese sentido me gustaría empezar esta exposición. Al momento de desarrollar una agenda pública, en el caso de la experiencia que me toca transcurrir, creo que es fundamental debatirnos sobre cuál es el sentido del concepto de transparencia a través del cual trabajamos. Es decir, qué sentido le damos al concepto de transparencia para construir una agenda pública de gestión. Y ahí yo creo que hay dos miradas, hay una mirada de control y una mirada que tiene que ver más con el ejercicio del derecho. No son miradas opuestas, pero sí claramente hay una mirada que es superadora al momento de planificar políticas públicas. Cuando digo una mirada de control, es una mirada de la transparencia generalmente asociada con lo que es la mirada de la agenda mediática, de la construcción del concepto de transparencia por oposición. Digo, la transparencia no es corrupción, la transparencia no es el oscurantismo, la transparencia es el control de la gestión del Estado, ¿no? Y en esa mirada yo creo que es una mirada que es muy sesgada, fundamentalmente porque si nos situamos en los dos grandes componentes que tienen el concepto de transparencia, que es el de rendición de cuentas y el de acceso a la información pública, claramente esta mirada está posada sobre la primera dimensión, ¿no? La de rendición de cuentas, la de que la transparencia tradicionalmente es un mandato del poder público. Y en ese concepto de un mandato del poder público, incluso muchas veces esa mirada también aún es sesgada, porque la mayoría de las veces, y esto lo comprueba la evidencia empírica, de hecho, les voy a mencionar un informe que se hizo del Consejo de Transparencia, pero el 80% de las legislaciones provinciales en materia de temáticas de acceso a la información pública posan las obligaciones sobre los poderes ejecutivos. Y tenemos enormes deudas y desafíos, claramente, sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, sobre los organismos de control, sobre las empresas del Estado, sobre los actores que se vinculan con el uso de fondos públicos,
Tenemos un montón, digamos, de aristas en ese sentido, y el enfoque de control sobre el poder público es bastante acotado. Esta mirada es la mirada tradicionalmente vinculada con lo que se conoce como la transparencia pasiva, es decir, el Estado dando respuesta ante un requerimiento de un tercero, y generalmente ha venido asociada con las tradiciones del derecho, que un poco también nombraba Natalia recién, sobre todo el derecho administrativo público, a través del cual, digamos, se regulaba la relación entre la administración y el administrado, ¿no? Frente a esta mirada, lo que intentamos proponer desde una agenda de gestión es un enfoque con una perspectiva de derecho. Es decir, quienes tenemos responsabilidad de llevar adelante el diseño y la implementación de políticas públicas, indiscutiblemente tenemos que tener una mirada multidimensional sobre la transparencia. Y este derecho es un pilar indiscutible de la democracia, y acá podríamos remitirnos a viejas discusiones teóricas, ¿no? Si hablamos de una democracia representativa o una democracia deliberativa. Yo creo que en una mirada sesgada, como la anterior, sobre la transparencia como control, está reducida a determinados nichos de interés que tienen que ver con los grupos de medios de comunicación, interés de un particular que hace solicitudes de acceso a la información pública ante un interés propio y particularizado. Muy poco y mucho menos vemos intereses sobre este control en caso de universidades, por ejemplo, u organizaciones de la sociedad civil, excepto que estas organizaciones de la sociedad civil estén vinculadas fundamentalmente con esa información que se pide o que se solicita. Ahora, cuando hablamos de una mirada de ejercicio de derecho, ampliamos esa base social de acceso a la transparencia, y estamos hablando propiamente de poner la transparencia de forma transversal en el diseño e implementación de políticas públicas al servicio de una agenda de desarrollo que la trasciende, es decir, la transparencia no como un fin en sí mismo, sino pensada en el marco de cada una de las políticas públicas que se llevan adelante dentro de la gestión de gobierno. Y es aquí donde encontramos, me parece, un mejor equilibrio entre lo que es la transparencia pasiva y la transparencia activa, es decir, claramente el control tiene una función social, pero hay que sumarle a esto el acceso a la información pública de forma activa respecto de la publicación que el Estado hace sobre la información en la gestión. Esta publicación de información o esta apertura de información incluso impacta en la garantía de otros tipos de derechos. Por ejemplo, la información vinculada con las temáticas de salud en el contexto de COVID claramente tienen que ver con brindarle la posibilidad de contar con información al ciudadano para acceder a derecho a la salud, que no tiene que ver necesariamente con el control del Estado, de qué está haciendo el Estado respecto de la gestión de determinados fondos o determinadas problemáticas públicas. Por eso considero que el concepto mucho que es más amplio del concepto de transparencia requiere claramente de un compromiso público, de una construcción colectiva, es decir, un rol clave del ciudadano y de la participación ciudadana en ese sentido, y no basta exclusivamente con lo normativo, no basta exclusivamente con lo institucional, no basta, aunque es clave, con la decisión política. Fundamentalmente, el gran desafío que tenemos en el marco de las organizaciones públicas, y en el caso mío específicamente lo hablo de una gestión provincial, tiene que ver con incorporar esta perspectiva de transparencia de forma transversal en la cultura de la organización de la administración pública. Y ahí tenemos enormes desafíos. Desafíos que tienen que ver con la desconfianza hacia las instituciones públicas, que son desafíos de contexto, claramente. Hay desafíos respecto de la digitalización de los registros administrativos, por ejemplo, hay desafíos internos sobre aquello que no podemos abrir porque realmente como Estado no tenemos capacidad de hacerlo, y hoy estamos en proceso de apertura de ese tipo de información. Hay resistencias culturales dentro de la administración, propia de esos nichos acostumbrados por tradiciones propias de la administración donde la información es poder y ni siquiera compartimos la información con la oficina de al lado, mucho menos pensarla como acceso a la información pública para la ciudadanía. Hay desafíos en materia del fortalecimiento de las capacidades estatales, claramente, y ahora voy a dar algunos ejemplos de eso. Y también hay enormes desafíos, y acá introduzco la perspectiva federal, respecto del acceso a la información intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno, entre los estados, en el Estado Nacional, las provincias y los propios municipios. Accesos a información que son clave para desarrollar políticas públicas federales basadas en evidencia, y también para poder romper con estas barreras geográficas, independientemente
de la ciudad o la provincia donde cada argentino haya nacido, ¿no? En ese sentido es que trabajamos en el marco de estos espacios federales que les comentaba al principio de la exposición, y me parece fundamental acá señalar algunos resultados de algunos trabajos que hemos hecho de forma conjunta con las provincias, y que ponen en evidencia un poco cómo se han hecho enormes avances en los últimos años respecto de políticas públicas vinculadas a la transparencia, pero fundamentalmente vinculadas a este primer modelo de transparencia, el modelo de control, ¿no? Y cómo nos quedan aún enormes desafíos hacia adelante en poder incorporar una mirada más multidimensional sobre la transparencia. Yo les comentaba que, por ejemplo, en el Consejo Federal de Transparencia, durante el año 2019 se llevó adelante un trabajo en conjunto con el Banco Mundial, donde se construyó un índice de calidad normativa sobre las provincias de la Argentina, que está disponible y cualquiera puede consultarlo en la web. De ese informe resulta que, como les decía hace un ratito, el 80% de las provincias en la Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con marcos legales que regulan la temática de acceso a la información pública principalmente, pero vamos a enmarcarla en un concepto un poco más amplio que tiene que ver con el tema de transparencia. Ahora bien, de ese 80%, el 90% del alcance de esas normativas tiene este enfoque sesgado que le contaba hoy, enfocado exclusivamente en los poderes ejecutivos. Y por otra parte, solo 1/3 tiene regulado el concepto de transparencia activa, es decir, esta mirada multidimensional respecto de la obligación del Estado de abrir esa información y de garantizar el derecho a acceso a la información. Otros avances que venimos haciendo en el marco ya más del Consejo Federal de la Función Pública, por ejemplo, venimos generando una serie de acuerdos institucionales respecto a cuál es la información mínima que un Estado debe garantizar al ciudadano independientemente de qué provincia uno se encuentre, ¿no? Y en ese sentido se construyen en conjunto una serie de indicadores que anualmente los vamos renovando para tener una línea de base a ver en qué situación estamos a nivel federal. Bueno, claramente los desequilibrios de la Argentina se ven en muchos ámbitos del desarrollo del país, pero también se ve en este aspecto. Ahí tenemos 6 o 7 provincias que se encuentran por delante de las demás respecto del trabajo sobre políticas activas en materia de acceso a la información, de apertura de datos, etc. Un lote de 12, 13 provincias que están en un avanzado proceso de desarrollo, y un lote más reducido que viene recién iniciando procesos de transparencia y de apertura. Pero más allá de eso, lo importante es que trabajamos en conjunto en el marco de un norte hacia dónde vamos con esos procesos de acceso a la información. Ahora bien, preliminarmente, porque recién estamos actualizando los datos que tienen que ver para este año, pero ya llevamos relevada más de la mitad de las provincias del país, para que tomemos dimensión respecto de los desafíos que tenemos en este enfoque, en lo que se ha hecho y en los desafíos que tenemos a futuro sobre este enfoque multidimensional de la transparencia, podríamos resaltar, por ejemplo, que claramente en los últimos 5 años se ha dado un proceso de fortalecimiento institucional de las áreas vinculadas con temas de transparencia, y un incipiente cambio en el enfoque respecto de las áreas que conducen esas políticas públicas en las provincias. Tradicionalmente, si uno iba antes de 2015, 2014, 2013, esa época, uno generalmente encontraba las políticas de transparencia vinculadas fuertemente a los organismos de control, las fiscalías de Estado, por ejemplo, las oficinas de ética pública. Hoy, cuando hacemos un relevamiento a nivel federal, encontramos que esa planificación de las políticas públicas ha mutado hacia áreas más transversales, en algunos casos áreas de gestión pública, en otros casos áreas de modernización, en otros casos ministerios de gobierno, ampliando la mirada sobre las políticas de transparencia. También se han llegado a acuerdos y enormes avances respecto de la apertura de información que tiene que ver, por ejemplo, con temas como nóminas de autoridades, presupuestos, estadísticas, resultados electorales, normativas, información geográfica. Son apartados que generalmente se encuentran con enormes niveles de avance a nivel de las jurisdicciones provinciales. Ahora, tenemos enormes deudas en lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con empresas provinciales, como les decía, temas de declaraciones juradas, temas de licitaciones de compras públicas, temas de, por ejemplo, personas jurídicas que reciben subsidios. Digo, esta otra mirada ampliada respecto de hacia dónde tenemos que ir en materia de promoción de políticas de transparencia. Y sumándolo a Juan Ignacio, en el marco del trabajo que se viene haciendo en el Consejo Federal este año,
Se amplió la mirada de transparencia que exclusivamente estaba sesgada los años anteriores a procesos de apertura de datos, y se incluyeron también mediciones respecto de políticas de integridad y de ética pública. Y acá el panorama es un poco más difícil, digamos, porque claramente encontramos pocas acciones respecto de la formación y la capacitación en estos temas, casi ausencia de programas o planes vinculados con integridad y ética pública, no hay figuras específicas en los distintos organismos respecto de esto, y bueno, creo que ahí está un poco el desafío de hacia dónde vamos, el norte, digamos, que tenemos que trazarnos de forma conjunta para poder equilibradamente avanzar en políticas de transparencia de un sentido más amplio a nivel nacional. Así que simplemente para cerrar, un poco la conclusión de lo que quería dejar para el debate es que claramente con normativas exclusivamente no alcanza, con la institucionalización en determinadas áreas tampoco. Hay que abordar las políticas de transparencia a nivel transversal en todas las políticas públicas para poder ampliar las bases sociales de acceso a ese derecho, y claramente acá la gobernanza de las políticas de transparencia a nivel federal, con una fuerte articulación entre los distintos niveles de gobierno, es clave para poder avanzar de forma conjunta en el alcance de los objetivos que nos tenemos que plantear en el marco de las garantías de estos derechos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucrecia, por tus aportes y por introducir el tema de la transparencia con tanta claridad y su importancia para el desarrollo, que es parte de la pregunta que se hace o de la propuesta que quiere hacer este Congreso en su totalidad. Así que bueno, muchas gracias. Yo fui tomando nota de las preguntas que fueron haciendo. Tal vez me gustaría que si las quieren exponer, tal vez pidan la palabra. Si no voy leyendo, no sé bien. Pero bueno, si no, arranco con las preguntas que hubo para Juan Ignacio, y vamos en el mismo orden. Y si alguien quiere la palabra, simplemente lo tiene que manifestar en el chat. Teresita García Basante preguntaba, a ver, como qué formas habría para, no sé, actuar en las zonas grises de los conflictos de interés, reforzar la formación en ética, reforzar el control ciudadano con la publicidad de todos los actos de gobierno. Juan Redobrante preguntaba si el enfoque de la puerta giratoria de entrada identifica posibles conflictos de intereses, por ejemplo, de un ministro de Economía proveniente del sector bancario, por ejemplo, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar estos riesgos de captura? Meritocracia, habitantes mínimos de acceso, creo que hasta ahí. Bueno, entonces, sí, un poco empiezo a contestarle a Teresita y a Juan, a ver, en función de las zonas grises y de las acciones individuales. A ver, bueno, hay como dos grandes caminos, ¿no? Después hay infinitas opciones, pero dos grandes caminos. Uno, por lo general, es el tema de los marcos regulatorios mucho más claros. Recuerden que la Ley de Ética Pública en nuestro país, en su versión original, preveía un periodo de carencia, es decir, un periodo de enfriamiento previo a la asunción al cargo público. Es decir, no se podía ser funcionario público en determinadas áreas si se provenía directamente, o sea, directamente anterior de un alto cargo del sector privado. Esto fue eliminado en el año 2001, si mal no recuerdo, por el entonces ministro Cavallo, que de alguna forma previó la importancia de que pudieran ingresar personas afines a su gestión. Entonces, esto originalmente estaba previsto, fue eliminado, y muchas de las propuestas de reformas en términos de puerta giratoria tienen que ver con incorporar estos periodos de enfriamiento. Por supuesto que los periodos de enfriamiento no son iguales para todos, no son para todos los sectores. Siempre hay algunos sectores que son más susceptibles de estos procesos de captura, y también el tiempo, digamos, de la carencia previa o posterior varía en función de estos espacios. Hay autoridades de regulación que por supuesto tienen como mucho mayor criterio, digamos, de política
de cuidado que otros sectores de gestión pública. Entonces, la regulación por un lado. El otro lado, que un poco va en el sentido de mucho de lo que se habló en toda esta charla, tiene que ver con la promoción, digamos, de cambios culturales y organizacionales y de transparencia. Es decir, en la medida de que tengamos funcionarios y funcionarias públicas y públicos atravesados, digamos, por una cultura ética, una cultura de integridad, que de alguna manera favorezca el cuidado de los intereses generales por los intereses particulares, eso desde ya es una política a favor y de cuidado de la prevención de la captura de la decisión pública. Entonces, ahí tenemos esos dos espacios. Bueno, no me quiero extender porque sé que hay preguntas de todos, para todos. Juan, si el enfoque de puerta giratoria de entrada identifica posibles conflictos de intereses, sí, por supuesto. El enfoque de puerta giratoria lo que hace es identificar cuáles son esos posibles conflictos de intereses en función de las trayectorias de las personas que van a incorporarse en un determinado cargo, y en función de eso y la relevancia del cargo se toman algunas medidas o directamente se prohíben. Eso depende un poco del desarrollo legislativo. Nosotros, y lo que yo quise traer acá, es la sensibilización sobre esta problemática y de alguna manera ponerlo en agenda. Después las recomendaciones específicas sobre qué hacer con eso, digamos, es un debate muchísimo más amplio. Creo que estoy respondiendo de alguna manera con generalidades, pero creo que también eran preguntas como bastante amplias. No sé si había alguna otra más puntual. ¿Qué función cumple la Oficina Anticorrupción? Bueno, eso directamente está Natalia acá, así que es de ella. Y el tema del rol que le asignaría a los órganos de control como SIJON y las unidades de auditoría interna en el marco de la prevención que describe. Yo creo que fue una pregunta que estuvo durante mi intervención, pero que también probablemente Natalia también la pueda tomar. Pero en la medida de que estos órganos de control también tomen políticas preventivas, creo que tienen un espacio muy grande para participar articuladamente en estas propuestas, digamos, integrales, de estas políticas integrales que de alguna manera entre todos estos organismos estamos trabajando de manera coordinada y conjunta, afortunadamente. Bueno, hasta ahí, Guada. Gracias, Juan Ignacio. Preguntas para Mauro. Bueno, tal vez un comentario que te hace Mauro, que dice, en el contexto que analizado es casi imposible pensar la transparencia. Pues preguntan, ¿cuán lejos se encuentra el Estado argentino de poder proceder a la elección de jueces a través de sufragio universal? Después te pregunta Teresita, ¿qué opinión tiene de la gestión judicial estratégica como búsqueda de eficiencia, eficacia y sustentabilidad del Poder Judicial apoyada en las nuevas tecnologías? Y por mi parte, Mauro, me gustaría preguntarte por tu opinión y el impacto que tiene el per saltum que aceptó la Corte y que por estos días va a estar decidiendo, desde el enfoque que quieras darle. Bueno, gracias por las preguntas. Sobre la elección popular de jueces y juezas, a nivel nacional hay que cambiar la Constitución. O sea, no es posible establecer un mecanismo de selección de jueces y de juezas vía sufragio popular. Sobre esto también quiero hacer como una pequeña aclaración para todos. Es muy difícil pensar diseños institucionales para el Poder Judicial porque el Poder Judicial son muchas cosas distintas. No son lo mismo los conflictos que resuelven los que en algunas provincias existen como jueces o juezas de paz, a lo que existe en los conflictos que se tramitan en los fueros de familia, en los fueros civiles y comerciales, en los litigios contra el Estado, en los fueros penales y los fueros penales que investigan a funcionarios y funcionarias públicas. Son todas cosas muy distintas. En general hay una tendencia, yo creo que equivocada, de pensar todo el Poder Judicial a la luz de lo que pasa en los tribunales que están ubicados en la calle Comodoro Pi. Y en general también hay una tendencia de pensar que el Poder Judicial es guardián de las libertades, los derechos y todo un cliché de cosas que si eso puede predicarse, se puede predicar solamente para algunos fueros en particular y para algunas instancias en particular. Buena parte de lo que llamamos Poder Judicial son conflictos o resuelven conflictos entre particulares
donde no están en juego ni gravedades de violaciones a los derechos humanos, ni independencia de poderes, ni control de la función pública, ni nada por el estilo. Con lo cual, también es muy difícil pensar en un único mecanismo de selección, sea sufragio popular, sea cualquier tipo de mecanismo para elegirlos. Respecto del concepto de gestión judicial estratégica y de las ideas de eficiencia y eficacia, son valores instrumentales. Como cualquier valor instrumental, son valores que no son buenos ni malos, son en todo caso satisfactorios o peligrosos en función de qué finalidades le demos. A mí el valor de la eficiencia por la eficiencia misma no me dice nada. Digamos, en el caso de los juicios penales, posiblemente los casos se resuelvan de modo más eficiente y eficaz, violando todas las garantías procesales. En el caso de los habeas corpus correctivos, que son aquellos en los cuales revisamos las condiciones de detención, posiblemente se resuelvan de modo más eficaz y eficiente si el juez o la jueza no va a visitar el pabellón donde está el conflicto. Con lo cual, en principio me parece que la discusión previa, y eso sí tiene que ver con cierta planificación estratégica, es qué objetivos y qué finalidades les vamos a dar con cada una de las misiones que tienen cada uno de los fueros, y en todo caso ahí sí reclamar ciertas eficacias o eficiencias, o quizás relegar esos valores por ciertas cuestiones vinculadas a la protección de garantías fundamentales o derechos individuales. Con lo cual, esa sería mi respuesta, digamos. Es un concepto más bien instrumental, esos valores son instrumentales, o yo los tomo como instrumentales, que de acuerdo a qué finalidades se apliquen, pueden ser satisfactorios o insatisfactorios. Respecto al per saltum de la Corte, bueno, es como una pequeña bomba. Voy a tratar de decir 3 o 4 cosas sobre eso para no extenderme demasiado y quizás poder conversar un poco más. La Corte tenía para resolver una cuestión que se llaman traslados. Un traslado básicamente es la situación por la cual un juez o una jueza que está nombrado para un cargo se va a otro cargo. Ese otro cargo puede ser de una misma instancia, o sea, un juez que es de tribunal oral se mantiene como de tribunal oral, o puede implicar un cambio de instancia, que es de tribunal oral, por ejemplo, pasar a Cámara de Apelaciones. Eso es lo que pasó con Bruglia y Bertuzzi. Puede ser un cambio de materia, un juez que está nombrado para un fuero criminal y correccional se lo pasa a un civil y comercial. Eso en general no pasa. O puede ser un cambio de jurisdicción. Estaba nombrado para ser juez federal o jueza federal y se transforma en jueza nacional o juez nacional de la capital. Esos son los posibles traslados que puede haber. El traslado es una anomalía, lo que pasa es que la discusión es cómo hacemos para tramitar esas anomalías. Lo que hizo el Consejo de la Magistratura es detectar 10 anomalías de jueces y juezas que sufrieron algún tipo de traslado que no respetaba al criterio del Consejo de Nación, o la misma jurisdicción, o la misma instancia, o la misma materia, o mismo fuero, y que por eso entendía el Consejo que tenían que tener un acuerdo del Senado. Ese acuerdo del Senado es por una interpretación de cómo se nombran los jueces en la Argentina, que está regulado en el 99, inciso 4 de la Constitución, y también por 2 acordadas que había dictado la Corte en el 2018, que son la 4 y la 7. Hubo 3 jueces que no se presentaron ante la audiencia en el Senado, que fueron Bruglia, Bertuzzi y Castelli, judicializaron la situación y tras esa judicialización y la negativa que tuvieron en primera instancia, presentaron un recurso que se llama per saltum, que es por salto de instancia. Esto significa que la Corte puede tomar el caso incluso cuando faltan instancias anteriores para expedirse. Eso la Corte lo hizo en muy pocos casos en la historia. El per saltum es una creación de la propia Corte en un fallo bastante escandaloso que fue Dromi, en el cual estaba en juego la privatización de aerolíneas argentinas en el año 90. Después la Corte en los años 90 tuvo un par de per saltum más por motus propio, porque no estaba regulado. Y desde la regulación que está vigente ahora, que es de fines del 2012, los únicos 2 per saltum que admitió la Corte fueron por intereses del propio Poder Judicial. El primero en la historia fue el caso Rizzo, en el cual la Corte analizó la constitucionalidad de la modificación
de la integración del Consejo de la Magistratura, y este es el segundo caso. Yo diría que el caso está más allá de la resolución, que no la sabemos. Yo sí quisiera decir dos cosas sobre la Corte. La primera es que la Corte se viene metiendo en temas de subrogancia sin tener competencia. Perdón, en temas de traslado sin tener competencia. Que la Corte regule, como lo hizo en la acordada 4 y en la acordada 7 del 2018, la cuestión de los traslados, y que lo haga por acordada, es una violación del artículo 114 de la Constitución, que deposita las cuestiones de administración del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, esas dos acordadas son completamente inconstitucionales, no por lo que dicen, sino porque la Corte se sigue metiendo en temas de administración del Poder Judicial, que es algo vedado por la propia Constitución. Y esto se reiteró en la licencia que le dieron a Bruglia, a Bertuzzi y a Castelli, porque darle licencias extraordinarias, dice el régimen de licencias aprobado, que tiene que hacerse de modo fundado. La Corte no fundó esa licencia extraordinaria, y en segundo lugar, la Corte solo puede dar licencia extraordinaria a los propios jueces y a sus empleados y empleadas, no a los jueces de instancias inferiores. Con lo cual, yo lo que diría es, el caso que tiene la Corte es un caso en el cual hay una anomalía que son los traslados. Dentro de los traslados hay una anomalía particular que son casos en los cuales los jueces no se sometieron a la audiencia ante el Senado, y son casos en los cuales la Corte tiene dicho cosas sin tener competencia para hacerlo. Dentro de este escenario, yo creo que nada puede salir bien. ¿Sí? Digamos, no hay ningún fallo de Corte que podamos esperar que no tenga algún problema, porque los problemas vienen de atrás, de regulaciones de traslado que son, de alguna manera, bastante problemáticos, y de constantes interferencias de la Corte Suprema en temas que no son de sus asuntos. Buenísimo, muy claro, gracias. Vamos con las preguntas para Natalia. Acá está. Bueno, por un lado te preguntaba Fernanda Hernández qué función cumple, supongo, sí, actualmente la Oficina Anticorrupción, y Teresita García Bazán también pregunta si la Oficina Anticorrupción participa de los informes del MESISIC, que es un organismo de seguimiento del Pacto Interamericano Anticorrupción. Perfecto, bueno, genial. Con respecto a las funciones que desempeña la oficina, voy a tratar de ser breve. Guadalupe, vos me decís si me excedo en este punto. La oficina tiene básicamente dos áreas o dos subsecretarías diferenciadas, una que realiza investigaciones y otra que realiza materia preventiva. Me voy a, dado el panel en el que estamos, y además que es el área en el cual me desempeño, me voy a ocupar un poco de describir lo que hacemos desde la política preventiva, que además es la política que desde la gestión de la oficina estamos focalizando, fortaleciendo, convencidos en que es importante robustecer este tipo de políticas para prevenir la corrupción. En el área preventiva, lo que un poco, también quiero, hay una pregunta que decía si podía como engarzar las cosas que yo había presentado, las líneas con políticas concretas. Voy a aprovechar para cruzar las dos cosas, digo, con esas recomendaciones de política de transparencia con las cosas que hacemos desde la oficina. El primer punto en relación a la transversalización de la transparencia es algo en el cual nosotros estamos recontra convencidos. La Oficina Anticorrupción es una dependencia muy pequeña para cubrir todo el amplio espectro del Estado, y por lo cual es tan importante fortalecer espacios que desarrollen políticas de integridad y transparencia al interior de cada uno de los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Y la verdad debo decir que estamos muy contentos, no sé si están familiarizados con la figura de los enlaces jurisdiccionales que tiene la Oficina Anticorrupción. Es una figura que se creó en la gestión anterior, que hacia fines que para octubre del 2019 había 65 enlaces
designados en la Administración Pública Nacional. Hoy tenemos alrededor de ahora no me voy a acordar el número, obviamente que no quisiera errarle, pero tenemos alrededor de, tenemos enlaces en todos los ministerios, en los 20 ministerios tenemos enlaces, y en alrededor de 140 enlaces en todos, en la Administración Pública Nacional, con lo cual eso nos parece un dato a destacar. También la otra cosa que quiero destacar es que más allá de la figura del enlace, nosotros apostamos a ir un poco más y a promover la generación de áreas de transparencia e integridad, convencidos en que estos espacios muestran la relevancia de la agenda hacia adentro de un organismo y permiten como generar espacios de confianza para que los funcionarios hacia el interior del organismo puedan realizar consultas y se pueda diseñar e implementar políticas de manera más personalizada los desafíos del organismo, identificando los riesgos del organismo y los diferentes desafíos que tiene ahí. En el ámbito de los ministerios, hoy hay 6 ministerios que tienen áreas y otros que están en conformación. Quisiera mínimamente hacer el repaso sin equivocarme de eso, porque, pero, digamos, bueno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es un ministerio nuevo y nació con la idea de tener un área de transparencia institucional, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte, mismo en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Juan está en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que es un espacio dedicado a pensar este tipo de políticas. A esto se suma otras en formación, como es el Ministerio de Interior, el PAMI, la AFI, la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo. Y en la administración descentralizada hay varias más, no las quiero, no quiero como andar demasiado, pero el INCA, ADIF, ANSES, bueno, en fin, diferentes organismos. Me parece que eso es una acción que hemos impulsado y que tiene relevancia. Más allá de eso, fortalecimos la red de enlaces y de áreas jurisdiccionales, trabajamos en espacios de coordinación, como puede ser la de gobierno abierto, el espacio de gobierno abierto, y también algo que es fundamental para la transversalización de la transparencia es el énfasis en las actividades formativas. En ese sentido desarrollamos, más allá de las que tenemos como certificadas dentro del INAP, que hay cursos autogestionados y cursos tutoriados, hemos desarrollado algunas actividades específicas, de actividades formativas. Una, que es una capacitación que hicimos sobre los procesos de la transparencia en los procesos de compras y contrataciones en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID, apoyado en un documento de recomendaciones que emitimos muy al inicio de la crisis sanitaria. Luego, otra actividad que estamos haciendo es una actividad destinada para alta dirección, es decir, para los cuadros superiores de la gestión, sobre una introducción, digamos, a lo que es el ejercicio ético de la función pública, apoyados en la guía para el ejercicio ético de la función pública que desarrollamos con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que es una guía que recorre todas las obligaciones que tienen los funcionarios y todas las previsiones que tienen también en relación a los conflictos de intereses que hoy hablaba Juan. Consideramos en ese punto que lo formativo, la capacitación en materia de ética pública es fundamental para generar un piso de conocimiento en relación a estos temas. Otras actividades formativas específicas que hacemos a demanda tienen que ver con el régimen de obsequios y viajes para funcionarios. Bien, bueno, hay un mundo tema capacitaciones. También trabajamos en el Plan Nacional Anticorrupción, que es una iniciativa que viene de la gestión anterior y que estamos actualizando y fortaleciendo. Cuando yo les decía que tratamos de incorporar las perspectivas federal a la gestión, bueno, el Plan Nacional Anticorrupción tiene un consejo asesor, quisimos fortalecer el consejo asesor y estamos introduciendo miembros que son de las provincias. Anteriormente todos los miembros que participaban ahí eran de lo que ahora denominamos AMBA después de la pandemia,
que se ha fortalecido como figura, ¿no?, política. Lo cierto es que hemos ampliado, hemos incorporado perspectiva de género también en el Consejo Asesor, eso en relación al Plan Nacional Anticorrupción, el trabajo con las provincias apoyados en el proyecto del Programa Nacional, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el cual buscamos generar articulaciones con provincias y municipios para el diseño e implementación de políticas de integridad y transparencia. Y claramente me estoy olvidando de otras cosas que están por fuera de mi dirección, que tienen que ver con el sistema de declaraciones juradas y patrimoniales. La oficina es el organismo encargado de hacer cumplir lo dispuesto por la Ley de Ética Pública en relación a las declaraciones juradas de los funcionarios y funcionarias, y también la coordinación de políticas de integridad, que es la encargada de resolver aquellos casos que se presenten en temas de conflictos de interés. Creo que eso recorre todo. Teresita, que ahora no te veo, estabas antes, no, ahora no te veo con la pantalla habilitada, ahí está, activa en el chat con las preguntas. Sí, la Oficina Anticorrupción participa del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es quien reporta por parte de la oficina los progresos, y es en función, digamos, no solo, y es en función también en relación a esa obligación, es que también reportamos en algunos casos lo que ocurre en provincias, entonces eso también es lo que nos permite a veces pensar algunas articulaciones con lo federal también. Pero sí es un espacio que nos interesa muchísimo. No solamente estamos en el MESESIC, sino también en los mecanismos de seguimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en los espacios de trabajo del G20, y en el seguimiento también de los informes de la OCDE, entre otros espacios internacionales, que me debo estar olvidando alguno, pero creo que ahí está todo. Me parece que cubrí todo, y si no cubrí me preguntan y les sigo contando, obvio. Gracias, Natalia. Tengo una pregunta más para Lucrecia, que dice, ¿cómo vinculás la transparencia activa y pasiva con las políticas de datos abiertos, pensando en un esquema de rendición de cuentas o control social? Bueno, ahí estaba apuntando algunas cosas para responderte, Juan. Yo creo que las políticas de datos abiertos son un paso adelante, sí. ¿Es suficiente? No. Y guarda con monopolizar la agenda de la transparencia con la política de datos abiertos. Con hacer un culto de la política de datos abiertos y un fin en sí mismo. Creo que ahí entramos en una discusión complicada y voy a tratar de ejemplificar con algunas cuestiones. Primero, creo que es un mito que la política de datos abiertos por sí misma sea accesible para todos. De hecho, hay varias experiencias a niveles provinciales de que se ha tenido que volver atrás sobre la política de datos abiertos para trabajar, por ejemplo, con políticas como la historia de los datos, para poder llegar de forma clara a todos los ciudadanos y ampliar esa base social. Porque convengamos que el tratamiento de la información propia de los datos abiertos muchas veces son para nichos sesgados con conocimiento técnico sobre el manejo de ese tipo de datos e información. Segundo lugar, muchas veces puede ser un desincentivo para aquellas administraciones públicas que, por ejemplo, tienen escasos niveles de informatización. Y uno puede hacer mucho en materia de rendición de cuentas y de transparencia sin tener informatizada determinados datos o información pública. Por eso yo digo siempre que no todos los datos son posibles o son susceptibles de incorporarse dentro de una política de datos abiertos. Creo que hay que preguntarse el para qué de esos datos abiertos, que tienen que estar al servicio de otros objetivos superiores. Y ahí, digamos, por ejemplo, puedo dar un dato concreto y dejo abierto como una gran pregunta, ¿no? Porque en algún momento se ha llegado hasta incluso a hacer una especie de carrera de datasets entre las administraciones públicas a ver quién tenía más datos disponibilizados. Nosotros, dentro de las mediciones que le contaba el Consejo Federal, medimos disponibilidad de la información, acceso a la información, y después si esa misma información está o no en datos abiertos como un dato adicional. Y uno puede encontrar, por ejemplo, que en el 80% de las administraciones públicas provinciales
publica información sobre presupuesto. El 100% publica información sobre normativa. Ahora, en ambas categorías, solo el 27% la disponibilizan datos abiertos. ¿Somos menos o más transparentes por eso? Si yo tengo publicado 110 datasets sobre políticas culturales, y sin embargo no tengo absolutamente nada publicado sobre información gubernamental, de recursos humanos, de servicios públicos, de actos jurídicos y administrativos, ¿quién tiene más o menos políticas de transparencia o quién promueve más o menos esa agenda política de transparencia? Digo, guarda con generar un mito, un culto a la política de los datos abiertos como un fin en sí mismo. Sin lugar a dudas es un paso adelante, pero es un componente más de la agenda de transparencia que tiene todas las otras aristas que comentábamos un poco antes entre todos los panelistas. Perfecto, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez esta que dice de Manuel Andión, ¿cuáles fueron, creo para Natalia, cuáles fueron los últimos avances en los proyectos de la modificación de la Oficina Anticorrupción para lograr independencia de la designación por el Ejecutivo? Bueno, el último avance se registró con el decreto 54, por el cual la Oficina Anticorrupción dejó de depender del Ministerio de Justicia y se fortaleció, digamos, el rango, pasó a tener un rango, digamos, por fuera de un ministerio. De todos modos, la discusión acerca de la independencia o de qué la independencia de la oficina creo que es un debate enorme y que está muy asociado a las funciones, que me parece que ese es el punto, que en relación a qué tipo de funciones desarrolla la oficina, en relación a las funciones de investigación, a las funciones preventivas. Eso me parece que es una discusión amplia. ¿Puedo sumar una cosita, algo que decía Lucrecia que me pareció como súper importante, me parece que está buenísimo? Más allá de que comparto todo lo que dijo recién de datos abiertos y es, digamos, como la tentación, ¿no?, de seguir el tema de los datos. Me parece que es como muy importante algo que estaba, digamos, enunciando ahí Lucrecia en relación a la idea de transparencia, es que la política de transparencia no puede ser algo que se le agrega, digamos, a la gestión, ¿no? Como cuando hablamos de la incorporación de la perspectiva de transparencia, no es que gestionamos y después somos transparentes. Si es así, es como, no va. O, tiene que ser un aspecto que moldea la gestión. O sea, tiene que estar en el proceso de la gestión. Si lo buscamos agregar después, es un problema. Quiero poner ese ejemplo con el tema de la información pública. Generalmente hablamos de acceso a la información pública. Y el acceso a la información es una fase del ciclo de política pública de la información pública, ¿no? Si pensamos la generación de información en todo el ciclo, es importante la producción de la información, la sistematización de la información, la disposición de la información para su accesibilidad y su archivo. Todo eso compone, y uno podría descomponer todavía esas fases aún más, ¿no? Me parece que es importante pensar no como lo que es una fase como si fuera un fin en sí mismo. Quiero decir, la generación de datos tiene que estar asociada al proceso, porque si está asociada al proceso, genera todas las bondades que decimos que genera la accesibilidad de la información, es decir, enriquece la toma de decisiones, fortalece la decisión pública, digamos, pero para que eso ocurra, el énfasis no está en el acceso, está en todo el ciclo de la política. Entonces, me parece que cuando pensamos transparencia como algo que se agrega, como algo que viene por fuera, eso es otra cosa, eso es control, digamos, porque es algo que viene de exógeno. Si lo pensamos como un componente que está dentro de la gestión, te fortalece todo el proceso. Entonces, me parece que
que ahí es donde, digamos, hay que poner el énfasis, y eso es bien de política preventiva, digamos, bien de fortalecer las capacidades de la gestión, las capacidades estatales, de generar mejores políticas, y eso requiere necesariamente fortalecer el rol del Estado, ¿no? O sea, como poner el Estado muy en el centro y fortalecerlo. Así que eso, perdón, ahí Lucrecia quería sumar ese punto porque parecía que me gusta lo que estaba diciendo. Gracias. Antes de cerrar y que nos empecemos a desconectar, me parece que ya estamos súper en tiempo, quería hacerles 2 invitaciones y un recordatorio, porque varias personas estuvieron preguntando cómo poder hacer este material o lo que estuvieron presentando tanto Juan como Mauro. Eso no lo vamos a estar enviando por mail, pero sí esta conversación va a estar subida a las redes de Flaxo y del Aresto de Políticas Públicas en el futuro, no sé exactamente qué día, obviamente después de que termine el Congreso, así que les sugiero que sigan a Aresto de Políticas Públicas en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Ahí pasé los links para que puedan seguirnos. Me parece muy importante porque constantemente se está generando pensamiento y reflexión sobre temas de coyuntura y también estratégicos, así que invitados a seguir en contacto por ahí y a buscar este material. Y las invitaciones. Ahora en un ratito, a las 5 de la tarde, hay un panel que se llama Liderazgos Políticos en tiempos adversos, los desafíos para gobernar en pandemia. Va a estar Ana Castellani, que es secretaria de Gestión y Empleo Público, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, y Sabina Frederick, ministra de Seguridad. Y mañana, a las 9:30 de la mañana, va a estar la presentación de un nuevo libro de Daniel García Delgado, director del Aresto de Políticas Públicas, que se llama Estado, Sociedad y Pandemia, ya nada va a ser igual, que lo recomiendo muchísimo y también los esperamos ahí. Veo que están llegando más comentarios, pero bueno, son, creo que, felicitaciones y buenos comentarios. Si alguno de los panelistas quiere agregar algo más, si no, me parece que estamos perfectos con el tiempo y así podemos dejar un espacio entre panel y panel para que se acomoden. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Chao.